Sí. Bueno, ¿ya pueden ver la pantalla? Sí. Sí, ya sé. Sí, compañera. Ok. Bueno, pues nosotros somos el equipo B. Vamos a empezar a hablar lo que es la propedéutica obstétrica. Nuestro equipo está conformado por Denise, por Brenda Susana, por Noé y yo soy servidora Sandra. Vamos a dar este tema bajo la supervisión de la doctora Lorena. Entonces vamos a comenzar. Bueno, principalmente lo que es esta propedéutica, lo que queremos dar a entender son bases, principalmente para tener un buen cuidado en lo que es en la madre y el feto. Que todo el embarazo, tanto el puerperio como lo que es el parto y del recién nacido se lleva a cabo en las medidas adecuadas. Tanto esto está desarrollado en lo que es la norma oficial mexicana 7 y también vamos a basarnos en lo que es la historia clínica. Como sabemos, esta historia clínica pues, es un documento de carácter médico-legal que debe de ser obligatorio en todas las instituciones para tener un panorama de a qué paciente estamos inspeccionando. En esta práctica, pues obviamente nos ayuda a que tengamos una mejor atención sanitaria en lo que son las personas que estamos viendo. Y bueno, uno de los muchos beneficios que nos puede dar esta historia clínica es que podemos ver qué síntomas tiene nuestro paciente y pues nos pueden orientar mismo a lo que es un diagnóstico y a un buen tratamiento. Bueno, vamos a empezar con lo que es la historia clínica. Como sabemos, esta se divide en dos ramas, que es el interrogatorio y asimismo la exploración física. Lo que es el interrogatorio, pues vamos a tener que este primer apartado va a ser la ficha de identificación. Y bueno, esta se va a dividir en lo que es el nombre. Debemos de saber, pues obviamente, la identidad de la persona a la que estamos viendo, la edad y fecha de nacimiento. Aquí vamos a ir a otra diapositiva porque es importante saber cómo los panoramas en los extremos de las edades femeninas, como puede ser menores de 20 años y mayores a 40 años. También muchas bibliografías hacen referencia a que puede ser menores de 15 años o mayores de 35. Entonces varía solo por 5 años. En este caso, el embarazo de alto riesgo lo vamos a encontrar en los dos extremos, pero lo puse más en este lado porque menciona que puede llegar a lo que es que la madre muera, ¿no? O sea, que puede haber un mayor riesgo. Y en el otro lado podemos tener en las menores de 20 años, que aquí podemos darnos una idea de lo que puede llegar, ¿no? Si llega una paciente de menos de 20 años, pues tal vez puede tener anemia o que pueda llegar a haber un parto prematuro, que haya abortos o que tenga una enfermedad de transmisión sexual. En cuanto a las mayores de 40 años, pues aquí puede tener malformaciones fetales, también preeclampsia, que son de las más comunes. Aquí quise poner un ejemplo en cuanto al síndrome de Down, porque como podemos ver, la prevalencia va aumentando mientras va aumentando la edad materna. Dejen pongo el puntero. Va aumentando mientras pues hay una prevalencia de que pueda haber, que corre ese riesgo de que su bebé tenga síndrome de Down mientras aumenta su edad. Y bueno, ahora regresando a lo que es el sexo, pues obviamente femenino, en lo que es el domicilio actual y teléfono, el lugar de origen y radicación, pues esto solo nos puede dar un panorama, por ejemplo, del lugar donde viene. Si viene de Tlaxcala, de Oaxaca y radica aquí en la Ciudad de México, pues porque tal vez quiso venir en una mejor vida, en busca de una mejor vida. Pero en este caso encontré que, por ejemplo, en la raza negra, las tasas de nacimiento prematuro son 48% superiores a las de las otras mujeres. Entonces, esto es solo como un panorama que podemos tener acerca de quién se nos presenta enfrente, ya podemos tener todos estos datos. El estado civil, igualmente, si es una madre soltera, eso ya no es raro aquí en México que una madre pues, sea soltera, pero pues más que nada es para ver el apoyo que tienen, ¿no? Un apoyo familiar o un apoyo de pareja. En la escolaridad, pues esto es muy importante porque tenemos que puede haber un escaso nivel educativo, que haya unas actitudes inadecuadas a lo que es la atención sanitaria y en este caso, pues también es importante porque lo que nos dice la NOM 007 es que, por ejemplo, deben de tener 5 consultas prenatales. Entonces, tal vez ella no sabe nada de esto y nosotros debemos de ser los cuales, pues, debemos de darle esta orientación.
En caso de la ocupación, que hay un desempleo, pues en este caso tendría que tener apoyo del gobierno, pero también en lo que son las heces de gatos encontré que eso es muy común por la toxoplasmosis. Como sabemos, pues este parásito radica en lo que es en las heces de gatos y por eso dicen que las embarazadas no deben estar cerca o rodeadas de gatos. Todo con precaución en este caso. La religión, pues solamente para conocer las creencias de esta persona, y en cuanto a la clase socioeconómica, pues obviamente también debemos de averiguar la pobreza, si tiene una carencia de seguro o también si tiene una dificultad de acceso a atención. Y nada más al familiar a quien avisar en caso de una emergencia o una urgencia. Ahora pasando a lo que son los antecedentes heredofamiliares. Bueno, aquí vamos a tener que va a haber predisposición familiar. Debemos de ver lo que son los familiares consanguíneos que estén relacionados tanto con la mujer embarazada y de su cónyuge. En caso de que pues sea una madre soltera, pues tal vez no nos pueda dar una información relevante de lo que de la pareja o del padre del niño, pero bueno, debemos de preguntarles las que son las más comunes, como diabetes mellitus, hipertensión arterial, tuberculosis, embarazo múltiple. En el caso de las trisonomías, de la 18 a la 21, aquí se ha visto que el estradiol está disminuido en estas cromosopatías y esto es como un diagnóstico que se da cuando el estradiol está disminuido. Y como sabemos, este estradiol es el esteroide que es más abundante en la edad reproductiva de la mujer. También que haya tenido hijos prematuros previos, o sea que ya se haya embarazado antes y hayan nacido prematuros, o que estos hayan tenido alguna talla baja. Ahora, pasando a los antecedentes personales no patológicos, en este caso vamos a iniciar con lo que es la vivienda. Igualmente, si vive en lo que es hacinamiento o promiscuidad, que tenga animales, pues nos puede dar una base sobre cómo es su vivienda, ¿no? Por ejemplo, el hacinamiento nos puede también decir que tal vez no tiene los suficientes recursos. En el caso de la alimentación, aquí es importante lo que es el hierro, los alimentos que contengan hierro, porque estos contienen lo que es fumarato ferroso. Ahí creo que alguien comentó algo en el chat, pero no puedo ver. No sé si. Dice Es que si puede aceptar. para dar aceptar acceso a alguien. Ah, ok, ya, lo siento. Bueno, entonces en el caso del hierro, los alimentos que contengan esto contienen fumarato ferroso y esto es importante para prevenir lo que es la anemia. Los alimentos que tienen más pues son las legumbres. Igualmente el pescado lo recomiendan mucho las embarazadas. Y en el caso de que pues no tengan estos nutrientes, pues va a haber una disminución también para los nutrientes del feto. Y esto va a provocar que haya una resistencia a lo que es a la insulina, pero ya en la edad adulta. Entonces esto puede haber una regresión en cuanto no cuidemos la alimentación desde que está en el embarazo. Igual el ácido fólico es importante que lo tomen. Y aquí también la NOM lo recomienda y la guía de práctica clínica que sea 3 meses previos al embarazo. Y en el caso pues de que tal vez haya sido un embarazo no deseado, pues debe tomarlo. Y bueno, en la higiene personal, aquí preguntamos, por ejemplo, el baño, el aseo de manos, cepillo de dientes, como una información muy general, el cambio de ropa, sábanas, está muy, muy, muy general. Y en las ocupaciones, pues como ya había mencionado, ¿no? Lo de la toxoplasmosis, aquí nos está el diagrama sobre cómo el gato es el huésped definitivo y entonces al hacer heces, pues aquí esparce lo que son los protozoos, ¿no? Y esto puede llegar a contaminar y la madre, pues asimismo se pasa a través de la placenta y llega a lo que es a afectar al feto. Los hábitos de sueño, recreaciones, deporte, pues que duerma bien. Normalmente las embarazadas duermen mucho. Y el tipo de sangre, solo como pues qué tipo de sangre es, ¿no? También si hay un embarazo de alto riesgo, en esta parte hacen como donación de sangre para que tengan en el momento de hacer la operación, el parto o la cesárea. Ahora, en lo que son las inmunizaciones, aquí... Más que donación, es determinar el grupo sanguíneo para ver si el padre tiene un grupo sanguíneo negativo y la madre positivo,
pues hay riesgo, ¿no? el Más bien al riesgo. revés, negativo la mamá y positivo el papá, hay riesgo de inmunización materno-fetal, entonces se va identificando eso. Y lo que comentas es que sí se les pide donación de sangre a familiares, no a la embarazada no puede donar durante el embarazo, pero sí deben tener No, sí, sangre entendido. disponible ¿Se trabó? para... Sí, ya puedes continuar. Doctora, creo que se trabó, no sé si fui solo yo la que la escuché trabada. No se Y yo trabó. tampoco la escuché bien. Sí se trabó. Un poco cortado. Yo te escucho bien. Sí, bueno, en el caso de esto que decía de la donación de sangre, sí, porque hace no mucho yo quería ir a donar sangre a una tía que estaba, bueno, de embarazo de alto riesgo, pero pues no me dejaban donar. Entonces, por eso mismo decía esa parte. Y bueno, ya, pasando a lo que son las inmunizaciones, aquí vamos a tener que la prenatal, pues se va a dar lo que es la difteria, tétanos, tosferina. Igual lo que son a los primeros meses, se va a dar lo que es la poliomielitis, igual difteria, tétanos y tosferina, lo que es el Haemophilus influenzae B y la hepatitis B, que estos son en los primeros meses, que es lo que nos importa, ¿no? En los recién nacidos. Y bueno, ¿cuáles son las vacunas que están contraindicadas en lo que es el embarazo? Las que están con virus atenuados, que es la triple viral y la doble viral principalmente. Pasando a los antecedentes personales patológicos, aquí vamos a empezar con lo que son los crónico-degenerativos. Un ejemplo puede ser la diabetes mellitus grave que la madre tenga. Aquí va a haber una disminución de la insulina en caso de que sea diabetes mellitus tipo 1, que no exista ya la insulina porque ya no tenemos células beta, o en el caso de diabetes mellitus tipo 2, que aquí es cuando hay que no se puede utilizar la insulina. Entonces la insulina lo que hace es promover el crecimiento. Si no hay esta insulina, o sea, hay una disminución de esta, va a haber una restricción en cuanto al crecimiento y pues esto puede provocar lo que es la insuficiencia placentaria. En la hipertensión vamos a tener lo que es la hipoxia fetal y esto a largo plazo nos puede dar lo que es la muerte fetal intrauterina. En los infectocontagiosos vamos a tener lo que es la infección TORCH, que esta se divide en lo que es toxoplasmosis, lo que ya veníamos comentando, otros, lo que es la rubiola congénita y citomegalovirus. Aquí, en el citomegalovirus, lo que es la consecuencia más grave, que puede haber una pérdida de lo que es la audición y también la hepatitis. En el caso de las enfermedades de transmisión sexual, aquí vamos a tener las espiroquetas, ¿no? Esto lo que va a hacer es que la sífilis nos va a dar un cuadro clínico que el bebé va a tener al momento de nacer, que va a ser los dientes de Huntington, que así los mencionan, que son como dientes picoteados. También vamos a tener la nariz en forma de silla de montar, y también va a haber progresivamente disminución de la agudeza de la audición. Y bueno, aquí podemos ver cómo también la sífilis, al no ser diagnosticada a tiempo, puede pues llegar a través de la placenta igualmente a lo que es a contagiar al bebé, y pues estas son las manifestaciones que se dan. Okay. En los quirúrgicos puede ser que haya tenido, no sé, alguna otra cirugía, pero en esta nos vamos a enfocar en la cesárea. Si ya estuvo embarazada previamente, ¿cuándo fue la última vez, ¿no? Que fue la cesárea y por qué le hicieron cesárea. Vamos a tener que puede haber sido una cesárea programada, ya que el médico que la haya atendido le haya dicho como de, le vamos a hacer cesárea por esta situación. Y una de esas puede ser porque haya habido placenta previa oclusiva, porque el bebé venía en situación transversa, la presentación de cara o también por el VIH o el virus del papiloma humano. En el caso de que haya sido una cesárea urgente, porque hubo una ruptura de basa previa, un prolapso del cordón o que haya habido un sufrimiento fetal o también una distocia fetal. En los transfusionales
pues como ya habíamos dicho, que si el embarazo fue de alto riesgo y tuvo que requerir de donación de sangre. En el caso de las toxicomanías, pues como sabemos, no deben de fumar ni de tomar en cuanto están en el embarazo, pero también muchas veces la ignorancia puede provocar a que no sepamos por qué no, por qué sí, ¿no? El efecto directo de la droga, más si, por ejemplo, la mamá tiene una nutrición deficiente, esto va a provocar que lleve un conjunto de síntomas en lo que se le conoce como el síndrome de abstinencia neonatal, que esto provoca que pues, el bebé al mismo tiempo sufra. Las alergias también es importante, por ejemplo, en algún medicamento, pues solo preguntar a qué es alérgica o si es alérgica, no sé, a la penicilina, por ejemplo. Otro ejemplo puede ser un hiperparatiroidismo. El calcio materno va a pasar al feto, entonces al pasar al feto va a suprimir su glándula paratiroides y eso mismo va a ocasionar que el bebé a largo plazo pues tenga una hipocalcemia neonatal. ¿Y qué va a ocurrir? El calcio no sirve en los huesos, igual que la vitamina D, que están correlacionadas. Entonces esto va a hacer que el bebé no tenga un buen desarrollo. En el caso de una exposición o una ingestión de un fármaco teratogénico, que es más que nada en el primer semestre que puede pasar o que la gente lo llega a hacer, si hace esto en el primer semestre, que es cuando pues, ocurre lo que es el cierre del tubo neural, y como sabemos, el tubo neural, lo que se forma después de esto es el sistema nervioso central, entonces también puede pues, ocurrir daños en lo que es el cerebro. Un ejemplo de un fármaco teratogénico es la carbamazepina, que ocasiona lo que es un anticonvulsivo. Entonces, esto ocasiona la espina bífida en lo que es en el bebé. Ahora, en el quinto apartado, que son los antecedentes gineco-obstétricos, vamos a ver principalmente la Sandra, escala de... espera tantito, Ay, es que creo que salió la doctora y está pidiendo acceso, pero... Ah, ya entró. ok, Ya, perdón. Ya estoy acá. Muy bien, continúa, por favor. sí. Vamos a tener los antecedentes gineco-obstétricos. En esta, pues, vamos a preguntarle sobre los caracteres sexuales secundarios y estos van a ser valorados en lo que es la escala de Tanner, ¿no? Principalmente en el estadio 3 es cuando tenemos la elevación del pecho y la areola, pero en el estadio 4 es cuando ya se sobreleva la mama. Y bueno, el estadio 5 está dado como ya pues completa de los caracteres sexuales secundarios, o sea, ya como el último estadio. Aquí también es importante preguntar cuándo tuvo su primer menstruación, a qué edad le crecieron las mamas y que ella recuerda obviamente, y también a qué edad pues le empezó a salir el vello púbico. Lo que es su vida sexual activa, su preferencia sexual, pero en este caso, este apartado siempre hay que hacerlo con delicadeza, que la persona tal vez no se llegue a sentir ofendida. También el tipo de sexo que realiza, tal vez el oral, el anal, hay personas que hacen sexo rectal. El número de parejas, con frecuencia que lo hace, si fue una pareja conocida o desconocida, por ejemplo, en el caso de la embarazada, si sabe con quién o no fue, si no sabe con quién, ni idea. O también los preservativos, el tipo de preservativo que utilizaba antes de embarazarse. En el ciclo menstrual, aquí vamos a tener lo que es el ritmo, que este es el número de días entre los periodos. Normalmente deben de ser 28 días. Hay niñas que tal vez reglan cada 3 meses, un mes sí, un mes no. La cantidad que varía, pero va de 50 a 120 mililitros. Igualmente la duración de 2 a 7 días, que es lo que nos pueden decir. Y la dismenorrea, si hay un dolor a lo que es a la menstruación. Esta dismenorrea la vamos a encontrar tanto en primaria como secundaria. La primaria nos dice que este es como un dolor agudo o espasmódico, que este empieza de 24 a 48 horas al inicio de la menstruación, pero ya en los últimos días desaparecen. Y que es frecuente en lo que son mujeres de 17 a 25 años y no es como tan común en mujeres de edad mayor. Igual siempre debemos de consultar a nuestro médico por cualquier pues dolor que no sea familiar.
En lo que es la dismenorrea secundaria, aquí vamos a tener el dolor continuo y pesado. Esta suele aparecer una semana antes de la menstruación y puede persistir. Es como tal vez que las mujeres que tengan esto digan, ok, ya me empezó a doler y es porque ya voy a menstruar, ¿no? Es frecuente más que nada en mujeres mayores y igual si hay un síntoma subyacente a lo que sentía, pues se debe acudir a lo que es al médico. Aquí les quise poner como tablas, esto es como un resumen de lo que les dije anteriormente. Y en esto vamos a tener diferentes términos, como que es la menorragia, la metrorragia, y bueno, más que nada la menorrea, esta es cuando pues obviamente no tenemos, es ausente el intervalo, o sea, no menstruamos, y la duración puede ser mayor a 90 días sin menstruación, o sea, la cantidad es ausente. En el caso de que sea la hipermenorrea, pues aquí podemos ver que el intervalo puede ser regular, o sea, nos da los periodos que nos debe dar, la duración es normal, pero vemos que la cantidad es excesiva, ¿no? Esas son la terminología que usamos en cuanto a la menstruación. Ahora, también vamos a preguntarle las gestas, cuántas veces estuvo embarazada, los paras, que son los partos que tuvo, los abortos, en el caso de que haya sido un aborto inducido o espontáneo, como sabemos el aborto espontáneo es mucho más común, que haya sido un aborto espontáneo completo, incompleto, diferido, inevitable, y las cesáreas que también haya tenido. En este caso, debemos de tener nosotros en consideración que debe de haber un intervalo entre embarazos, que debe de ser mayor a 18 meses. Pero en este caso, si fue menor a 18 meses, pues hay que tener cuidado en ese aspecto, que haya habido un trabajo de parto tal vez prolongado, su cesárea anterior, que haya tenido una infertilidad previa, o una concepción mediante técnicas de reproducción asistida. Igualmente, que haya tenido tal vez una gestación prolongada, mayor a 40 semanas, un hijo anterior con parálisis cerebral o discapacidad intelectual, que haya habido traumatismos obstétricos o malformaciones congénitas, igualmente que haya venido en una presentación anómala de nalgas o gestaciones múltiples o una ruptura prematura de membranas. Y si tuvo alguno de estos, pues ya nos puede decir como a qué nos estamos enfrentando, ¿no? Podemos tener un panorama antes. En este caso, yo quería comentar que mi primo a su novia iba a tener trillizos, pero la niña tenía 20 años, entonces tenía anemia y por lo tanto, pues no estaba preparado su sistema, ¿no? Para aguantarlo. Tuvo aborto y le dijeron que se esperaran para que se volviera a embarazar y ahorita ya está embarazada otra vez. O sea, no pasaron ni 4 meses para que se volviera a embarazar. Entonces, esto es lo que les menciono. Muchas veces, aunque les digamos a la gente lo que debe hacer, no lo hacen, pero bueno, eso ya no ocurre entre nosotros. Y lo que quiero decir con esto es que, por ejemplo, ahí dice que el intervalo entre embarazos debe de ser de 18 meses, ¿no? Mayor a 18 meses. Y si fue un aborto que tuvo, pues hay que esperarse más, ¿no? Porque no fue cualquier cosa. Y en este caso, nosotros, pues lo que queremos dar a entender con esta presentación es de que pues tengamos un cuidado tanto como con la madre y el hijo que salgan bien, ¿no? O sea, que los dos salgan exitosos del parto, de la cesárea que hagamos. En el caso del embarazo, aquí les quise poner como un resumen de lo que mencioné. Por ejemplo, en el embarazo puede haber un nacimiento anterior pretérmino, una eclampsia previa. En los procedimientos obstétricos, que haya habido tocólisis o cerclaje por amenaza de aborto, tal vez una versión cefálica externa. En el trabajo de parto, que tal vez hayan utilizado lo que son los glucocorticoides, como sabemos, para la maduración pulmonar del feto. Y bueno, en este parto también que haya tal vez un parto vaginal fallido o que haya sido por cesárea o que en su recién nacido anterior haya necesitado una ventilación asistida o una terapia con surfactante o que haya tenido alguna pues anomalía congénita. Ahora, pasando aquí ya por último en esto, debemos de preguntar su fecha de último parto, como he mencionado. Si es una persona mayor, pues la menopausia, y que no está embarazada obviamente, pues la menopausia, cuando fue su última fecha de menstruación. Y pues en este caso la detección oportuna de cáncer de mamario y cervicouterino. Aquí como sabemos el Papá Nicolau se debe hacer cada año ya en estas mujeres.
Y bueno, en la preeclampsia y eclampsia, aquí podemos encontrar que puede haber una hipoxia fetal, lo que lleva a cabo la insuficiencia uteroplacentaria y la muerte fetal. Que haya tenido o que tenga oligohidramnios, pues esto va a ocasionar una pérdida de líquido amniótico, la ruptura igualmente de las membranas, que haya una restricción del crecimiento intrauterino y las malformaciones fetales. Y si tiene polidramnios, igualmente malformaciones, pero aquí congénitas, que nos puedan llevar a lo que es la espina bífida o el labio leporino paladar hendido, como podemos ver aquí. Ya vamos a pasar a lo que es el padecimiento actual. Sí. Bueno, siguiendo con otro apartado de la historia clínica, que es el padecimiento actual, aquí nos vamos a enfocar más como en las características que nos podrían hacer sospechar de que hay un embarazo o llegar a un diagnóstico de un embarazo. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos un pequeño diagrama. Primero, antes que nada, pues sabemos que el embarazo dura aproximadamente unas 37 semanas. Entonces aquí agarramos como un punto de partida las 20 semanas de gestación para dividir el embarazo en dos partes. La primera parte que va antes de las 20 semanas de gestación y la segunda parte que va más allá de las 20 semanas de gestación. En cuanto a la primera parte, hay varias situaciones que ocasionan modificaciones en la madre. Estas tres situaciones, bueno, la primera son de que la ovulación y la menstruación se encuentran suprimidas y por ende el ciclo menstrual es reemplazado por el ciclo gravídico. La segunda y la tercera situación tienen que ver más que nada con la presencia de un embrión. Como tal, la presencia de ese embrión ocasiona modificaciones en la madre y el desarrollo de este embrión ocasiona modificaciones en el útero y las mamas. Entonces, la suma de estas tres situaciones nos conforman lo que son los signos maternos. Y a su vez, estos signos maternos se dividen en los signos de presunción y en los signos de probabilidad. Y yéndonos al otro lado, que es la segunda parte más allá de las 20 semanas de gestación, pues se encuentran los signos fetales, que también se conocen como los signos de certeza. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos otra vez los signos. Recordemos que los de presunción y probabilidad son los maternos y los de certeza son los de la existencia de un feto. En cuanto a los signos de presunción, estos son cambios generales en la madre. Los signos de probabilidad son cambios locales, específicamente cambios en los genitales y cambios en las mamas. Y la tercera, que son los signos de certeza, pues estos denotan o demuestran la existencia de un feto. Entonces, desglosando el diagrama anterior y desglosando esta diapositiva, pasamos a la siguiente, por favor. ¿Qué serían los signos de presunción? Los signos de presunción son proporcionados por los aparatos y sistemas de la madre, además de que son variables e inconsistentes. Con la palabra variable, quiere decir que no todos estos síntomas van a estar presentes en una mujer. Por ejemplo, una mujer embarazada puede mostrar todos estos síntomas que ustedes ven en pantalla, perdón, o solo puede mostrar tan solo como uno o dos o algunos síntomas. Por eso se dice que son variables. E inconsistentes, esto quiere decir que no porque una mujer llegue a consulta y que diga, oh, no, tengo náuseas y vómitos, no rápidamente vamos a sospechar en que está embarazada, vamos a decir que está embarazada, porque es un síntoma inconsistente. No porque tenga ese síntoma significa que está embarazada. Entonces, eso quiere significar. Y también los signos de presunción aparecen al final de la cuarta semana de gestación y desaparecen al final de la 18ª semana de gestación. Entonces, algunos de estos síntomas, como ya mencioné uno, son las náuseas y los vómitos, las modificaciones en el apetito y el gusto, que son los dichosos antojos, la cialorrea, la aversión de los olores o los ascos, la sensibilidad en las mamas, la fatiga y la somnolencia debido a que como hay un embrión desarrollándose dentro de la madre, pues este hace una gran demanda de energía. Entonces, eso ocasiona que la madre se sienta muy cansada y también con mucho sueño. También puede haber cambios de carácter. Esto quiere decir que puede haber periodos en los cuales la madre se sienta muy melancólica o muy triste, o también ocasiones en las que la madre se encuentre muy feliz o muy alegre.
Puede haber mareos, calostro, que puede manchar la playera de las mujeres también. La polaquiuria, esto se debe a que como el útero se encuentra creciendo y creciendo y creciendo, pues va comprimiendo cada vez más la vejiga. Entonces eso ocasiona este síntoma que es la polaquiuria y también las lipotomías o los desmayos. La siguiente, por favor. En cuanto a los signos de probabilidad, estos son proporcionados por el aparato genital y por las mamas, y ninguno es patognomónico. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, aquí vemos en su pantalla que es amenorrea. No porque una paciente llegue a consulta y diga, oh, es que no me ha bajado dentro de tal tiempo, tal vez puede ser que sí esté embarazada, pero no con que diga que, o nosotros veamos que tiene amenorrea, no podemos decir que ya está embarazada, porque puede tener amenorrea debido a otras causas. Entonces, ahora sí, explicando la amenorrea como tal, sí podríamos sospechar de un embarazo en las mujeres que tienen una vida sexual activa y además que sus ciclos menstruales son regulares. Y en cuanto a los Aquí signos... quiero hacer un comentario en cuanto a esto que dices de la amenorrea. Sí, sí es cierto, pero hay que recordar que la amenorrea, sobre todo la amenorrea secundaria, la primera causa en mujeres en edad fértil sí es embarazo. Les comentaba hoy un caso clínico que vimos. Las pacientes a veces nos van a referir que no tienen todavía inicio de vida sexual activa o que no tienen vida sexual y muchas de las veces sí están embarazadas, ¿no? Y podemos confundirnos en un cuadro o excluirlo. Entonces, ante la menor sospecha o duda, si hay amenorrea o a veces incluso sin haberla o sin que ellas nos lo refieran, en ciertos padecimientos es necesario que descartemos un embarazo. Gracias, doctora. En cuanto a los signos vulvovaginales, pues se encuentra el signo de Chadwick, que este signo es la coloración violácea de la vulva, la vagina y el cérvix. Esta coloración es debido a que hay un aumento en la irrigación sanguínea en esta zona. En su imagen que se encuentra a la izquierda, pues se puede observar el cérvix y las paredes vaginales cómo se encuentran de color violáceo. Además que pues, se puede observar una salida de un líquido blanquecino que es leucorrea. Pero lo importante es que vean pues la coloración violácea. Y en su imagen de la derecha pues se puede observar la vulva, también cómo tiene ese aspecto violáceo o morado. La siguiente, por favor. Y aquí ahora vamos con los signos uterinos. Aquí se encuentra el signo de Godel, que es el reblandecimiento del cérvix, y ocurre aproximadamente alrededor de la quinta semana de gestación. Recordemos que nos han dicho que el cérvix se siente como la punta de nuestra nariz, que es como una sensación cartilaginosa. Entonces aquí en el signo de Godel esa sensación cartilaginosa se pierde y se siente un poquito más, más blandita, pues. Y este reblandecimiento ocurre desde el orificio cervical externo y se va extendiendo hacia arriba, hacia el cuerpo uterino. En el signo de Hegar, el 1, dice que es la formación de un pliegue en la cara anterior del istmo. Y esto es debido a que este signo de Hegar, como lo se puede ver en el signo de Hegar 2, dice que hay un reblandecimiento del istmo cervical. Entonces, gracias a ese reblandecimiento se puede formar ese pliegue que ustedes están viendo, que es como ese pequeño arquito que se encuentra en el dedo índice de la mano del explorador. Ese es el pliegue que se forma y se da alrededor de la cuarta y la sexta semana de gestación. Y el signo de Hegar 2 es el reblandecimiento del istmo cervical, como ya mencioné, y se da alrededor de la sexta a la octava semana de gestación. Además que este reblandecimiento también permite que la mano que se encuentra afuera y la mano que están dentro, bueno, los dedos, pueden llegar también hasta tocarse. La siguiente, por favor. El signo de McDonald o el signo de la bisagra es la capacidad de movilizar el cuerpo uterino y aumentar el ángulo cérvico-corporal. O sea, hace que es muy fácil mover el útero y además, como pueden ver ahí en la mano del explorador donde están los dos dedos, esos son los sacos vaginales. Ahí se encuentra el ángulo cérvico-corporal. Entonces, debido a que en esa zona hay un gran reblandecimiento, pues es muy fácil abrir ese ángulo. El siguiente signo es el de Brown von Fernwald, que nos quiere decir que es un ablandamiento y un crecimiento irregular en el sitio de implantación que se da alrededor de la quinta semana de gestación. Y ahí se puede ver muy bien en la imagen cómo hay un agrandamiento, no se puede ver de manera simétrica en el útero, pero quiere decir que ahí está implantado. Y por eso pues se puede ver más grande esa parte. Y si pues, se pudiera tocar, pues también se denotaría un ablandecimiento.
Y los otros dos signos que no pude conseguir imágenes claras o nítidas son los signos de Gauss y los signos de Oss-Schneider. En cuanto al signo de Gauss, nos dice que es un aumento de la movilidad del cérvix, y el signo de Oss-Schneider nos quiere decir que cuando nosotros palpamos los sacos vaginales, perdón, es posible palpar el pulso de las arterias uterinas. La siguiente, por favor. Y estos son los dos últimos signos, que el primero es el signo de Pizka-Sheck, que nos dice que es un crecimiento asimétrico del útero por implantación cerca de la inserción tubárica. Puede ser muy similar al signo de Brown, pero aquí la diferencia es de que en el signo de Brown puede haber implantación en cualquier parte del útero, como pueden ver ahí, puede verse en cualquier parte. Pero, ahora pasa a la siguiente, por favor. Pero aquí en el de Pizka-Sheck, la implantación siempre va a ser cerca de la inserción tubárica, no tanto dentro de la tuba uterina, porque no se trata de un embarazo ectópico, sino que es muy cerca de ahí. Y pasando al último signo, que es el signo de Budin-Noble, nos dice que es la localización del cuerpo uterino a través del saco vaginal lateral. Como pueden ver en la imagen, del lado derecho se está tocando el saco vaginal, no, del lado derecho. Ándale ahí. En esa imagen pues se está tocando el saco vaginal y no es posible tocar el cuerpo uterino. Entonces ese se considera un signo negativo. Pero ahora sí, de la imagen que se encuentra a la izquierda, ahí sí es posible tocar el cuerpo uterino. Entonces ese se considera un signo positivo. Y bueno, ahí en el recuadro mencionan otros cambios, como el cambio en el volumen y en la altura del útero. En cuanto en el cambio del volumen, pues conforme van pasando las semanas, el útero va creciendo. Es tal este crecimiento que cuando llega al final de la cuarta semana de gestación, en la literatura mencionan que tiene el tamaño de una naranja. En cuanto pasa a la octava semana de gestación, adopta el tamaño de una toronja, y al paso de la 13ª semana de gestación, pues tiene el tamaño de la cabeza de un recién nacido. Y en cuanto a la altura uterina, pues en cierta semana se va a poder medir la altura uterina. No voy a meter mucho en esto porque después lo van a mencionar, pero se puede medir la altura uterina desde la símfisis del pubis hasta el apéndice sifoides, conforme va creciendo también el útero. En cuanto a las mamas, pues se puede ver un cambio en la coloración, perdón, y cambios en el pezón. En el abdomen se pueden denotar algunas estrías, además de hiperpigmentación, y en la cara se puede observar el cloasma. Repito, esto lo van a mencionar más adelante, más a profundidad. La siguiente, por favor. Y por último, que son los signos de certeza, que recordemos que esto denota la existencia de un feto. Pues primero son los movimientos fetales, le siguen los latidos fetales por medio de la auscultación, y la percepción de las partes fetales por medio de las maniobras de Leopold. Igual estos signos los van a mencionar más adelante en la exploración física. La siguiente, por favor. Y por último, en consulta también debemos de calcular la edad gestacional y la fecha probable de parto. Pero antes hay que mencionar lo que ahí se dice como el periodo intergenésico. Como lo mencionó mi compañera Sandra, pues el periodo intergenésico, que es el periodo comprendido en el cual pues termina un embarazo y empieza otro, debe tener un intervalo de entre 1 año y medio a 2 años. ¿Por qué? Porque si se hace debajo de este periodo, puede haber muchas malformaciones, sí puede haber muchas malformaciones, anomalías neurológicas, e incluso puede llegar a la mortalidad neonatal. Entonces, por eso que el periodo intergenésico sea mayor al 1 año y medio a los 2 años. Ahora sí, siguiendo con el cálculo de la fecha probable de parto y la edad gestacional, primero para calcular la edad gestacional, pues se le pregunta a la paciente su fecha de última menstruación, y de ahí se empiezan a contar las semanas y los días. Pero para calcular la fecha probable de parto, pues es muy utilizada la ley de Neagle. Esta ley nos dice que hay que sumar, a la fecha última de menstruación, hay que sumar 7 días, le restamos 3 meses y le sumamos 1 año. Y con el ejemplo que se les muestra ahí, nos llega una paciente que dice que su fecha de última menstruación fue el 21 de mayo de 2019. Entonces, a esta fecha nosotros le vamos a sumar 7 días, que nos da el número 28. Le restamos los 3 meses, que nos da 2, y el mes 2 pues es febrero, y le sumamos 1 año, que es 2019, más 1 es el 2020. Entonces, su fecha probable de parto sería el 28 de febrero de 2020.
La siguiente, por favor. Y ahora vamos con la exploración física. Bueno, continuando con la exploración física, ¿le puedes dar a la siguiente, Sandy, por favor? Pues vamos a ver primero los signos vitales, que vemos que en el embarazo pues va a haber algunos cambios. Por ejemplo, en la temperatura, el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos menciona que suele aumentar de 0.2 a 0.4 grados. Es decir, que puede ser común que veamos en las embarazadas una temperatura de 37.2 a 37.4 grados. El pulso pues va a estar directamente relacionado igual con la frecuencia cardíaca, que se menciona que en cuanto a los cambios cardiovasculares que vamos a encontrar, es que va a aumentar el gasto cardíaco. Por lo tanto, pues la frecuencia cardíaca suele aumentar dentro de las primeras etapas del embarazo, suele aumentar de 12 a 20 latidos por minuto y mencionan que ya se va a encontrar constante dentro del tercer trimestre. Y en cuanto a la tensión arterial, pues se menciona que pues en general suele disminuir, sin embargo la tensión arterial diastólica, perdón, suele disminuir mucho más. En cuanto a la tensión arterial media, se menciona que entre las 16 y las 20 semanas de gestación, pues se va a encontrar el punto más bajo, sin embargo ya en el tercer trimestre, pues va a aumentar hasta valores normales. Y también se menciona lo que es la hipertensión gestacional, que es a partir de los valores de 140 sobre 90 milímetros de mercurio. Igual de hipertensión gestacional hay varios tipos, que son la leve, la moderada y la severa. Y pues también sabemos que este es un signo que nos ayuda mucho a investigar una posible también preeclampsia, bueno, junto con otros parámetros, pero bueno, es muy importante en el embarazo. Y la frecuencia respiratoria, pues se menciona que suele aumentar de 1 a 2 ventilaciones por minuto. Le puedes dar a la siguiente, Sandy. Y bueno, en cuanto a la antropometría, pues lo que más nos interesa sería el peso y el índice de masa corporal, debido a que pues en el embarazo, dependiendo de su índice de masa, pues va a haber un intervalo de ganancia de la paciente. Por ejemplo, tenemos que una paciente con un bajo peso o un índice de masa corporal menor a 18.5, pues su intervalo de ganancia va a ser mucho mayor, mientras que una paciente obesa, pues su intervalo de ganancia de peso va a ser menor, como lo podemos ver en la tabla. Entonces se menciona en la bibliografía que pues actualmente hay una pandemia de obesidad y como sabemos igual en nuestro país es una enfermedad que prevalece mucho y que nosotros pues vamos a tener que hacer una intervención en su estilo de vida para poder provocar pues que tenga un menor aumento de peso, ya que pues se menciona que en las pacientes obesas que tengan una menor ganancia de peso pues se va a ver reflejado en las tasas con más bajas de preeclampsia, también de neonatos grandes para la edad gestacional o incluso un parto por cesárea. Sin embargo, el que gane en peso una mujer embarazada no es algo malo, al contrario, se dice que es un factor muy positivo para el peso al nacer. Ahora, por el contrario de la obesidad, pues las mujeres que ganan muy poco aumento de peso durante el embarazo, pues están relacionadas con con recién nacidos pequeños para la edad gestacional y también pues para el peso. ¿Le puedes dar a la siguiente, Sandy? Ahora, también en cuanto a la inspección, pues tenemos a la edad aparente. Podemos ver básicamente si está en la adolescencia, si es una adulta joven o incluso es una adulta madura. En la constitución, pues nos puedes dar más o menos un indicio sobre el peso de la paciente. Sin embargo, pues esto lo vamos a corroborar con ya en sí pesándola. La actitud, pues esto es muy importante porque creo que como lo principal que vemos en la paciente, vamos a ver que hay una modificación en su centro de gravedad y es cuando observamos la lordosis lumbosacra compensada, que es como se ve en la imagen que está ahí de la mujer embarazada, y esto es para que, como hay un aumento del volumen y también de la masa de la embarazada, pues nos va a ayudar a que no, digamos, que se vaya hacia adelante este centro de gravedad y pues haya también incluso hasta posibles caídas. Y en cuanto a la marcha, se menciona que eso es un paso oscilante y lento o lo que se menciona como una marcha de pato. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a la exploración sistematizada, pues tenemos, por ejemplo, en cara, que el pelo puede estar seco o grasiento y tal vez no es tal cual bueno, en la etapa del embarazo, sino que después en el puerperio, pero puede presentarse lo que es efluvio telógeno, lo que es pues básicamente una pérdida excesiva de cabello. Se menciona que durante el embarazo pues el crecimiento del pelo se mantiene normal, pero ya en el puerperio es cuando puede haber una pérdida excesiva de pelo. Y en cuanto a los ojos, tenemos que hay que inspeccionar las conjuntivas y también la esclerótica, debido a que una palidez en estas pues puede ser un signo de anemia o incluso puede haber ictericia. Y en cuanto a la nariz,
Tenemos que inspeccionar las membranas, las mucosas y también las membranas mucosas, perdón, y el tabique, ya que se menciona que si llegamos a encontrar algún tipo de erosión o perforaciones es porque nos puede dar un indicio de que la paciente pues llega a consumir de manera intranasal pues cocaína. También podemos observar de manera normal edema, hiperemia y en las pacientes embarazadas también es muy frecuente la epistaxis. En la boca tenemos que investigar el estado odontológico, ya que puede haber gingivitis gravídica, épulis gravídico, la periodontitis o las caries. El épulis gravídico, o también llamado tumor del embarazo o granuloma del embarazo, es el que ven en la última imagen, esa bolita. Pues bueno, básicamente es un tumor benigno, es una tumoración benigna que se encuentra en el vestíbulo superior en el vestíbulo del maxilar superior y que incluso se puede acompañar de una zona con gingivitis y que se menciona que suele estar presente en los primeros embarazos y durante el primero y segundo trimestre, pero que este suele desaparecer después del embarazo. En cuanto a la cara, pues está el famoso cloasma o melasma gravídico, que básicamente es una hiperpigmentación, que podemos ver son manchas pardas irregulares de diferentes tamaños. También puede estar como podemos ver, más bien está más que nada en la cara, pero también puede estar presente en el cuello. Y en cuanto a la glándula tiroides, pues podemos ver que hay un aumento moderado de su tamaño también. Ahora, pasando a las mamas, después del segundo mes es cuando aumentan de su tamaño y las venas van a estar mayormente visibles. Se menciona que las mamas que tienen un tamaño más extenso, pues suelen aparecer estrías y que dentro de los primeros meses las areolas se van a encontrar más pigmentadas y más profundas. Igualmente, pues en las areolas vamos a encontrar las glándulas de Montgomery que van a estar más dispersas y prominentes, como se ve en la imagen que está señalando mi compañera en las líneas azules. Esas son las glándulas de Montgomery. Y los pezones pues se van a encontrar más aumentados de tamaño y también se suelen oscurecer. Y pues esta hiperpigmentación se dice que es debido a que hay un aumento en la secreción de la hormona estimulante de melanocitos debido a la mayor presencia de estrógenos. Siguiente, por favor. También, bueno, tenemos en el tórax que la pared torácica va a aumentar en sus diámetros, tanto anteroposterior y transversal, y también en su circunferencia, y tal vez nosotros no lo vamos a poder ver, pero también hay un aumento de 4 centímetros, bueno, va a subir el diafragma 4 centímetros. En cuanto al abdomen, pues podemos observar algún tipo de cicatriz por alguna cirugía previa, o las estrías gravídicas, que estas suelen aparecer a partir de la mitad del embarazo y pues son de una coloración como violácea, roja violácea, y en mujeres que son pues multíparas se pueden observar de una coloración plateadas o aperladas. Y también tenemos la línea alba, que es una línea medión marrón negra oscura que pues después que se cuenta a la línea negra que se encuentra en la pared abdominal anterior. Y en cuanto a los miembros torácicos, pues podemos encontrar las llamadas arañas vasculares o angiomas, que de hecho también se me olvidó mencionarles, pero también en la cara las podemos encontrar. También encontramos eritema palmar y se dice que esto es debido a la hiperestrogenemia. Y sin embargo, pues suelen desaparecer poco después del embarazo. Le puedes dar a la siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a los miembros pélvicos, tenemos el famoso edema de miembros inferiores que suele aparecer en el tercer trimestre. Y esto es básicamente porque va a haber una presión del útero sobre la vena cava y esto va a dificultar el retorno venoso y también porque hay una mayor retención de líquidos. Y pues puede ser de distribución pretibial, maleolar, y podal. Y pues aunque las siguientes imágenes no son tal cual de miembros pélvicos, se menciona que si hay edema de manos y cara e incluso de pies después de las 20 semanas, pues nos puede dar indicios de una preeclampsia. También podemos encontrar venas varicosas que aparecen o incluso pueden empeorar con el embarazo. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a la inspección de los genitales externos, pues vamos a abarcar varios aspectos. Primero, ¿qué elementos vamos a necesitar para el examen ginecológico? Pues básicamente es agua y jabón para el lavado de manos, los guantes estériles, un lubricante hidrosoluble, una fuente de luz para examinar el cuello uterino, también un taburete, la mesa de exploración ginecológica, un hisopo de algodón grande y un espéculo vaginal estéril que debe ser de acuerdo a la paciente, bueno, el tamaño de acuerdo a la paciente. Tenemos también requisitos previos. El primero es que la paciente orine antes de
de la exploración. También es de preferencia que no esté menstruando durante esos días. También que durante 24 horas antes no haya tenido relaciones sexuales, que el día anterior no se haya realizado duchas vaginales y que 48 horas no se haya aplicado medicamentos intravaginales. También pues se prefiere que se haya duchado y se le va a proporcionar una bata para la exploración para que sea mucho más cómodo, y también debe estar la presencia de una enfermera. Ahora, ¿cómo vamos a colocar a la paciente? Pues primero, antes de colocarla, siempre le vamos a explicar a nuestra paciente, lo que vamos a realizar, y cada acción que vayamos a realizar se le debe de explicar con detalle, incluso con anticipación, para que no genere sorpresa en ella. Posteriormente, pues la mesa de exploración ginecológica se dice que debe ser suave, pero también que debe ser firme, y la paciente la vamos a colocar en una posición de litotomía o posición ginecológica. Le vamos a pedir que coloque sus pies entre los portapiés que pueden observar en esa imagen, y después le vamos a pedir que deslice sus nalgas hasta casi el límite de la mesa exploradora, ya que esto nos va a ayudar a facilitar, nos facilita más la visión, e incluso si utilizamos para los genitales internos el espéculo, pues no se atore, digamos, que con el borde de la mesa. Las extremidades superiores de la paciente se van a colocar al lado del tronco y van a estar relajadas, y vamos a elevar se me fue el nombre. ¿El respaldo? El respaldo 30 grados para que se relajen las paredes abdominales y sea mucho más fácil la exploración. Y por último, pues también vamos a colocar una tipo sábana desde el abdomen hasta las rodillas, para poder pues así facilitar la comunicación con la paciente e incluso ver sus expresiones. Siguiente, por favor. Y pues bueno, básicamente vamos a tener varios cambios normales en el embarazo. Por ejemplo, podemos observar la relajación del introito vaginal, un aumento del tamaño de los labios y del clítoris. También en las mujeres multíparas lo que podemos observar es algún tipo de cicatriz o laceración perianales, o de alguna incisión por la episiotomía. Y pues, ¿qué vamos a explorar de los genitales externos? Pues el monte pubiano, los labios mayores y menores, el clítoris, el orificio uretral, el vestíbulo vaginal, el introito, el himen, la horquilla vulvar, el periné y el ano. Y podemos inspeccionar algún tipo de inflamación, como por ejemplo alguna inflamación de las glándulas de Bartolini, alguna ulceración, por ejemplo, la de la inflamación de las glándulas de Bartolini es la primera imagen, Sandy, por favor. Esa, ajá. Podemos observar algún tipo de himen imperforado, que sería la segunda imagen. No, la de arriba, la de esa, ajá. La que señaló ahorita Sandy, pues podemos observar que se encuentran los condilomas acuminados, que serían una paciente con virus de papiloma humano, que sería la segunda del lado izquierdo. También algún tipo de ulceración, como podemos observar en el virus del Epstein-Barr. También podemos observar la presencia de pediculosis púbica, y debemos de también inspeccionar la distribución del vello, que en las mujeres es básicamente de forma triangular. Algún tipo, si hay algunas varices vulvares, como se ve en la imagen de al ladito, ajá, y en la imagen de abajo, esas son varices vulvares, que en el embarazo se menciona que pueden ser más tortuosas y dolorosas, e incluso también la presencia de cistoceles, rectoceles, enteroceles o prolapsos. Esto se menciona que con la relajación de la pared abdominal se pueden presenciar, pero es más fácil en la palpación, pues confirmarlos. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo es que vamos a realizar esta palpación? Pues básicamente, primero vamos a separar los labios mayores con nuestro dedo índice y pulgar de una mano, para palpar las otras estructuras con nuestra otra mano, igualmente con el dedo índice y pulgar. Tanto los labios mayores, menores y clítoris, pues vamos a palpar la consistencia, la superficie, vamos a realizar la expresión de las glándulas de Bartolini, buscar masas, quistes o tumoraciones. En el introito, pues le vamos a pedir a la paciente que puje, y si existe un descenso de la pared anterior de la vagina, pues es donde nos va a orientar para un posible cistocele, y si se nota una presencia de un abombamiento, pero ahora en la pared posterior, pues nos va a orientar para un posible rectocele o enterocele. Y el abombamiento tanto de estas ambas paredes, tanto la anterior como la posterior, se puede acompañar de un prolapso de útero. Y para el tono muscular le vamos a pedir a la paciente que cierre fuertemente la abertura vaginal alrededor de nuestro dedo,
explicándole que esto es para verificar pues el tono de la musculatura. Y por último, el perineo, pues vamos a palparlo con el dedo índice y pulgar. Y se menciona que en las mujeres nulíparas la superficie es lisa y gruesa y en las multíparas es delgada y rígida. Siguiente, por favor, Sandy. Ahora, para la inspección de los genitales internos, tenemos que es básicamente por la especuloscopía, que esta va a ser la introducción de un espéculo en la vagina y nos va a permitir determinar la presencia de alguna anormalidad tanto cervical o vaginal. Tenemos diferentes tipos de espéculos que, como ven en la imagen, ahí está el espéculo pediátrico de Pedersen, que es el de la letra A, y se va a utilizar sobre todo en niñas adolescentes o en mujeres vírgenes. El espejo de Graves, que sería la letra B, se utiliza en la exploración de mujeres que han tenido hijos y que sus paredes vaginales se encuentran más relajadas y que colapsan. Y el espejo de Pedersen, que es la letra C, lo vamos a utilizar en mujeres que tienen una vida sexual activa y con un tono adecuado de la pared vaginal. Tenemos dos tipos de materiales que serían de metal o de plástico y se presentan en diferentes tamaños, que sería el tamaño pequeño, mediano o grande. Igualmente les puse una imagen donde se mencionan las partes del espéculo, que serían, tenemos dos valvas, que sería la superior y la inferior, un tornillo de fijación, unos elementos, un elevador, perdón, del espéculo y el tornillo regulador. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí básicamente la inspección es de que, pues primero el espéculo debe estar esterilizado y se debe introducir a la vagina seco o en caso de que se utilice, pues el lubricante, ¿no? Sin embargo, el lubricante lo vamos a evitar si se llega a hacer algún estudio citológico. Ahora, con nuestra mano derecha vamos a agarrar el espéculo y con los dedos pulgar e índice de nuestra mano izquierda, vamos a entreabrir, los labios mayores y menores de la vulva. Posteriormente le vamos a solicitar a la paciente que relaje sus músculos perineales y abdominales y que realice un pujo de manera suave para que nosotros podamos precisar de manera más específica el introito vaginal. Posteriormente vamos a introducir el espéculo, tal como dice en el ángulo de entrada, que se encuentre bien cerrado y lo vamos a dirigir de una manera oblicua hacia atrás y lo vamos a deprimir un poco hacia el períneo. Después vamos a ir rotando el espéculo en la posición horizontal, como se ve en el ángulo de inserción completa. Y ya una vez que esté introducido, vamos a ir vamos a empezar a abrir las valvas. Una vez que esté introducido aproximadamente de 6 a 8 centímetros, en este momento, pues también se prefiere que la paciente haga igual un puje para que el cuello uterino, digamos que baje y quede a la altura de las valvas del espéculo. Y después pues vamos a ajustarlo hasta que abrace el cuello uterino y se pueda ver totalmente la integridad de este. Y pues ya una vez colocado el espéculo, pues vamos a empezar a inspeccionar las paredes vaginales, el cuello uterino y la presencia de flujo. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Y pues bueno, ¿qué vamos a inspeccionar? El color, la forma y el cierre, y la presencia de algún tipo de ulceraciones, nódulos, tumores visibles, hemorragias o secreciones. Y pues bueno, podemos ver en la imagen de abajo hay un pólipo, se encuentra un pólipo en el orificio del cervical exterior, perdón, y también un posible cáncer cervical, sin embargo ese pues lo vamos a confirmar con una citología. También tenemos el cuello uterino rosado, que es indicio de un estado de no embarazo. Al contrario, la imagen de abajo del cuello uterino de un embarazo, como nos había mencionado mi compañero Noé, hay una hiperemia pasiva rojo-azulada. También tenemos, podemos comparar el cuello uterino de una paciente multípara, que si podemos observar, la hendidura se encuentra más horizontal, no tanto redonda como en el de una mujer nulípara. También podemos observar algún tipo de cervicitis que está acompañada de erosión cervical, eritema, secreción o irritación, y que pues también debemos de investigar alguna posible infección de transmisión sexual, como por ejemplo, una de las causas de la cervicitis puede ser la tricomoniasis, en donde también podemos observar el famoso cervix en fresa, y podemos incluso observar los quistes de Nabot, en donde las glándulas cervicales están dilatadas y van a estar ocluidas, y pues como podemos ver, pues van a sobresalir debajo de la mucosa cervical. De hecho, en la imagen del cuello uterino de la paciente multípara, no sé si lo alcances un poquito al lado, ahí, bueno, le dicen como a las 9 del reloj, del otro lado, ándale, como por ahí se encuentra igual un quiste en la bota. Se ve una pequeña bolita de color blanco, ese es un quiste en la bota, ándale esa, ajá. Siguiente, por favor.
Y como les mencionaba, pues también puede haber algún tipo de secreción, y pues bueno, las tenemos que identificar, ya que cada una tiene un agente etiológico diferente. Por ejemplo, en una vaginosis bacteriana, el flujo vaginal pues es blanco, grisáceo y homogéneo, y básicamente su principal agente etiológico pues es Gardnerella vaginalis. También tenemos a la vaginitis por tricomonas, que su flujo vaginal es amarillento, verdoso, homogéneo y con frecuencia es muy espumoso, como lo podemos ver en esa imagen, y aparte pues se ve acompañado del cervix en fresa. Y tenemos por último a la vulvovaginitis por cándida, que este es blanco en agregados adherentes, que es lo que se le llama como en tipo requesón o queso cottage. Pues bueno, es ese, y es el principal agente etiológico es Candida albicans. Siguiente, por favor. Continuando con la palpación, vamos a tocar 4 puntos importantes, empezando con la medición de la altura uterina. La altura uterina es un reflejo del crecimiento fetal y va de la mano con la edad gestacional. Esta debe medirse a partir de las 20 semanas en adelante y, como mencionó Noé, se va a tomar en cuenta la distancia entre la sínfisis del pubis al fondo uterino, como se puede ver en la imagen de la izquierda. Para esto, la paciente debe estar en decúbito dorsal, con los brazos a los lados del cuerpo y con el respaldo de la camilla un poco inclinado. Y pues en este caso debemos procurar que la paciente se encuentre con la vejiga vacía, porque si no va a poder modificar la medición. Como se puede ver en las otras 2 imágenes, existen tablas que nos permiten determinar si la altura uterina es la adecuada para la edad gestacional, como las medidas de la tabla verde o los percentiles de los que hablábamos ayer, que deben estar entre el percentil 10 y el 90. Sin embargo, también existen algunos factores que modifican esta medición, como puede ser la obesidad materna, que, como decía, la paciente se encuentre con la vejiga llena, la posición del feto, un embarazo múltiple, los miomas o pues una mala técnica de la medición. La que sigue, por favor. Vamos a continuar con la estática fetal. Y esta se define como las relaciones intrínsecas que guardan entre sí las diferentes partes del feto con las extrínsecas, es decir, las que tienen contacto con el conducto de parto. Y son estas 4: la actitud, situación, posición y presentación. La actitud es la relación que guardan los segmentos fetales entre sí, como lo son la cabeza, el tronco y las extremidades, y lo normal es que encontremos una flexión activa moderada. La situación es la relación que existe entre el eje longitudinal del feto y el eje mayor de la madre, exacto como está señalando Sandra. Si estos coinciden, la situación es longitudinal. Si son perpendiculares, es transversal. Y si forman un ángulo agudo, la situación es oblicua. En cuanto a la posición, esta es la relación que guarda el dorso del feto con una de las mitades de la pelvis materna, siendo así derecha o izquierda. Y la presentación, bueno, este es el polo fetal que primero toma contacto con la pelvis materna. Si es en el eje longitudinal, hablamos de un polo cefálico o podálico, y en situación transversa es el hombro o el tronco. También existen algunas variantes de la presentación, como son la presentación de vértice, en donde el punto toconómico es el occipucio, de bregma, donde es la fontanela, de frente, donde es la nariz, y de cara, donde es el mentón. Como se puede ver en la imagen de abajo, en el inciso D, vemos una presentación de frente, y en el inciso E, una presentación de cara. La que sigue, por favor. Ahora, las maniobras de Leopold. Estas se van a realizar en embarazos mayores a 28 semanas y son 4 maniobras. Las primeras 3 maniobras, para realizarlas debemos colocarnos al lado de la paciente viendo hacia su cabeza, ¿ok? En la primera nos va a ayudar a determinar la situación y la presentación fetal. Para esto vamos a colocar nuestras manos a la altura del fondo uterino y vamos a palpar el polo fetal, que puede ser cefálico cuando es pequeño y duro, o podálico cuando es más ancho y blando. Si no detectamos ningún polo, podríamos decir que el feto se encuentra en una situación transversa. La segunda maniobra nos va a ayudar a identificar la posición fetal, y en esta nuestras manos van a deslizarse desde el fondo uterino hacia abajo, a la derecha y a la izquierda del útero.
Vamos a identificar el dorso fetal cuando sea una superficie lisa y convexa de un lado, y del otro lado vamos a sentir como pequeños nódulos que serían las extremidades. Para la tercera maniobra, esta nos va a ayudar a identificar el grado de encajamiento, es decir, cuán metido está el polo fetal en la pelvis. Y para esto vamos a colocar nuestra mano sobre la sínfisis del pubis, percibiendo el polo de la presentación fetal. En esta vamos a encontrar 3 niveles: flotante, fijo y encajado. En el flotante, el polo fetal se va a poder mover libremente. En el fijo se dice que el polo fetal está insinuado en la pelvis. Y en la encajada, el polo fetal está completamente metido en la pelvis. Es difícil de palpar y pues en esta el punto más prominente de la presentación ya está a nivel de las espinas ciáticas. Para la cuarta maniobra, esta nos va a ayudar a identificar la actitud fetal y en esta la cosa cambia. Aquí debemos colocarnos al lado de la paciente, pero ahora viendo hacia los pies. Aquí vamos a deslizar nuestra mano sobre el dorso fetal hacia la pelvis, y en las presentaciones cefálicas vamos a poder también determinar el grado de flexión, perdón, de la cabeza, siendo deflectado, que cuando deslicemos nuestra mano va a chocar con la nuca del feto, o cuando está flectado, esto no sucede, no chocamos. La siguiente, por favor. Vamos a continuar con tacto vaginal. El tacto vaginal nos va a permitir obtener información sobre el cuello uterino, el polo fetal y la pelvis materna, y se va a realizar con la mano dominante. Para esto la paciente debe estar en posición de litotomía y el médico va a introducir el dedo índice y medio en la vagina. Sin embargo, como dice ahí, el tacto vaginal obstétrico no es de rutina y se realiza solo en situaciones específicas, como lo son las contracciones uterinas frecuentes, independientemente de la edad gestacional, en sangrado vaginal una vez descartando placenta previa, y en los embarazos a término para estimar si existe o no cercanía al parto. Como dije, nos va a permitir revisar características del cuello uterino, polo fetal y pelvis materna. La que sigue, por favor. Para revisar el cuello uterino mediante el tacto vaginal, vamos a evaluar algunos puntos, como es la longitud. En esta hablaríamos sobre el borramiento cervical. También la dilatación, que es decir, si esta no existe, diríamos que el cuello está cerrado, o bien cuántos centímetros hay de dilatación, siendo una dilatación máxima 10 centímetros. También su consistencia, es decir, si se encuentra firme o blando. La posición, que normalmente está inclinado hacia atrás, siendo posterior. Para la evaluación del polo fetal, vamos a también poder identificar el grado de descenso. Esto es con relación al nivel de las espinas ciáticas. También la variedad de posición, es decir, si es occipital o sacra, si está a la izquierda o derecha, o si es anterior o posterior. También el grado de flexión de la cabeza fetal, es decir, lo que mencionábamos hace rato, si está bien flectada, se puede palpar el occipucio. Y se decía que para la pelvis materna se podían conocer las dimensiones de esta para ver si el parto vaginal era posible, pero pues ya se vio que esto no permite predecir bien la probabilidad del parto vaginal. La que sigue, por favor. Continuando con la percusión, este es el que menos se utiliza, y más que nada esta exploración va enfocada para revisar el globo vesical y la distensión, perdón, de las asas intestinales. La que sigue, por favor. Y finalmente la auscultación. Esta nos va a ayudar a encontrar y estudiar la frecuencia cardíaca fetal. La frecuencia cardíaca fetal nos va a permitir verificar la vitalidad o muerte del feto, y debe estudiarse su frecuencia, su intensidad, el ritmo y la localización. Los valores normales de esta van de 120 a 160 latidos por minuto, teniendo una frecuencia media de 140 latidos por minuto. Esta puede apreciarse a partir de las 12 semanas en adelante, y la intensidad de los latidos va a ir aumentando a medida que el feto va creciendo. Para tomarla es 12 importante... semanas, pero ¿con qué instrumento? Ajá, eso ya lo voy a mencionar ahorita que hable de la auscultación indirecta. Voy a decir a qué semanas. Sí. Para esto también es importante
importante saber el foco máximo de auscultación, que es el hombro fetal y va en relación con la pared abdominal materna. Esta podemos identificarlo con las maniobras de Leopold que ya mencionamos. También hay algunos factores que modifican esta frecuencia cardíaca a taquicardia o bradicardia. A taquicardia podrían ser factores como la fiebre materna, el hipertiroidismo, el uso de beta-agonistas o la presencia de datos de infección. Y a bradicardia puede ser debido al sufrimiento fetal, a hipotermia, hipoglicemia materna o el uso de sulfato de magnesio. Para tomar la frecuencia cardíaca fetal, como les decía, se realiza por auscultación indirecta, es decir, con instrumentos como lo es el Doppler obstétrico o el estetoscopio de Pinard. Con el Doppler obstétrico se va a poder apreciar la frecuencia cardíaca fetal a partir de las 12 semanas. En este se va a aplicar gel y con ayuda del transductor vamos a poder encontrar y escuchar los latidos. O con el estetoscopio de Pinard, en este la frecuencia cardíaca se va a poder apreciar desde la semana 17 o 19. Y en esta se va a colocar la parte ancha en el foco de auscultación máxima y el pabellón auricular sobre el extremo opuesto del estetoscopio. La que sigue, por favor. Bueno, en la práctica prácticamente los escuchamos ya a la semana 14 aproximadamente, porque necesita ser un instrumento muy sensible. Entonces, generalmente los que usamos en el hospital no tienen esa capacidad de detección en embarazos tan pequeños. Recordemos que a las 12 semanas el fondo uterino apenas está a nivel de la sínfisis del pubis, entonces sería muy difícil detectarlo, ¿no? Cuando tenemos duda, cuando hay sangrado, preferimos realizar un ultrasonido. Pero con el Doptone, pues prácticamente semana 14, y eso en pacientes muy delgadas, porque aquí también estamos teniendo ese problema, ¿no? Que nos llegan pacientes con obesidad, incluso obesidad mórbida, que a veces 20 semanas y nos cuesta mucho identificar el foco, precisamente por el panículo adiposo. Y el Pinard prácticamente pues ya no lo utilizamos. También mucho de esto tiene que ver con las cuestiones legales, ¿no? De que la paciente en algún momento pueda tener un óbito, un bebé que fallece dentro, y que diga, pues yo nunca escuché a mi bebé, ¿no? Entonces es mucho mejor el Doptone por esa cuestión, ¿no? Así, yo lo escucho, pero también la paciente lo está escuchando. Ok, muy bien. Y pues ya eso sería todo de nuestra parte. No sé si tengan algunas dudas. Pues estuvo muy completo su tema, es muy extenso porque pues sí tenemos que abarcar todo lo de la historia clínica. Aquí nada más quiero hacer énfasis en que ahorita que ya tienen la teoría, hay que ponerlo en práctica. La historia clínica en la paciente obstétrica, hay que tener mucho énfasis en los antecedentes ginecobstétricos, como ya mencionaron. Preguntar por cada embarazo los antecedentes. Si la paciente es gesta 7, ni modo, ¿no? Desde el primer embarazo, a qué edad fue parto, fue cesárea, por qué fue cesárea, si fue aborto, a los cuántos meses, le hicieron legrado, le hicieron AMEU o fue nada más con medicamento. Entonces, interrogar en cuanto a sus antecedentes obstétricos, sobre todo. Ya después en la práctica que van a ir teniendo, pues van a ir afinando sobre todo la forma de redactarlo, porque aquí lo podemos ver y podemos ver las maniobras de Leopold, incluso pueden hacer las maniobras de Leopold, pero la forma de plasmarlo en la historia clínica es lo que van a ir aprendiendo, cómo describir la historia clínica y empezar a usar más el lenguaje médico, ¿no? Porque a veces me ponen padecimiento actual. Acude por presentar cefalea, bueno, quieren decir cefalea intensa, pero un dolor de cabeza importante. O bueno, ya vamos a usar terminología médica, ¿no? Cefalea y hacer semiología de cada síntoma, ¿no? No sé si hasta aquí hay alguna duda. Doctora, yo tengo una duda. Sí, Marisol, Ay, no, es otra chica. ¿no? Era yo, doctora Brenda. Ah, ok, Brenda. Cuando es un aborto inducido, también tenemos que esperar un año, bueno, creo que era casi un año y medio, 18 meses, a 2 años, o en ese caso tienen que esperar más. Depende de las semanas de gestación, cuántas tengan, ¿no? Por ejemplo, un aborto de primer trimestre, aunque sea inducido, no hay problema. Para aborto, con 6 meses que tenga de recuperación desde que tuvo el evento hasta el siguiente embarazo es suficiente. Pero si ya es un embarazo más grande, 18 o 20 semanas, ya ahí sí debes esperar más tiempo. Gracias, doctora.
Muy bien, ¿alguien más? Bueno, creo que las dudas van a ir saliendo conforme vayan empezando a hacer sus historias clínicas, porque como les decía, ¿no? A veces ahorita parece que todo está claro, pero ya al momento que empiezan a hacer cálculos de semanas de gestación, hacer las maniobras, es cuando van saliendo las dudas, ¿no? Pues muy bien, entonces pues damos por terminada la clase y pues nos vemos, creo que la siguiente semana tenemos otra vez clase con trabajo de parto, ¿no? Bueno, pues gracias chicos, nos vemos.